El Hospital General de Massachusetts, una institución de renombre internacional, destacaba no solo por su excelencia médica, sino también por su ubicación en una comunidad adinerada y exclusiva. Con sus modernas instalaciones, sofisticada tecnología y un personal altamente capacitado, el hospital era un símbolo de prestigio y estatus para la región. Sin embargo, lo que estaba por suceder en sus pasillos desafiaría todo lo que representaba. El ingreso de Marisa Gómez, una enfermera talentosa y comprometida, marcaría el comienzo de un cambio inesperado. Marisa, oriunda de un pequeño pueblo mexicano, había trabajado incansablemente para llegar hasta ahí. Su tenacidad, pasión por la atención médica y las horas interminables de estudio la habían llevado a graduarse con honores. Sin embargo, a pesar de su impecable historial, jamás había imaginado el tipo de desafíos que enfrentarían en su nuevo trabajo. Con un corazón lleno de esperanza y el deseo de aprender de los mejores, Marisa llegó al hospital sin saber que las barreras que tendría que superar iban mucho más allá de lo académico o profesional. Enfrentaría algo más silencioso, pero igual de potente: los prejuicios y el rechazo por su origen. A medida que las tensiones aumentaban y los conflictos internos se manifestaban, un paciente en particular, Alan Torres, observaba todo desde las sombras. A simple vista parecía un paciente más, recuperándose de una lesión común, pero había algo en su mirada calculadora que sugería que veía mucho más de lo que dejaba entrever. Marisa no lo sabía aún, pero este hombre tenía un rol crucial en lo que estaba a punto de suceder en el hospital. Su presencia no solo cambiaría el curso de los eventos, sino que también sacaría a la luz verdades incómodas y secretos bien guardados. ¿Qué era lo que ocultaba el señor Torres? Y cómo el camino de Marisa, lleno de obstáculos y desafíos, la convertiría en el catalizador de una transformación dentro de una institución tan venerada. Estas preguntas encontrarán su respuesta muy pronto. Pero antes de sumergirnos por completo en esta historia, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando y si disfrutas de este tipo de relatos que nos invitan a reflexionar. No olvides suscribirte para que no te pierdas ninguna de nuestras historias increíbles. Cuando Marisa cruzó la entrada del hospital por primera vez, los impecables pasillos brillaban bajo la fría luz de las lámparas fluorescentes que amplificaban el ya impoluto ambiente de la institución. Los pisos, tan pulidos que casi reflejaban su propio rostro, se combinaban con el fuerte olor a desinfectante, creando una sensación de aséptica perfección. Sin embargo, detrás de esa fachada limpia y ordenada, se ocultaba una atmósfera cargada de tensión, algo que Marisa sintió desde el primer instante. Mientras avanzaba, sus pasos resonaban con fuerza en los silenciosos pasillos, como si el mismo hospital estuviera evaluando su presencia. Con un nudo en el estómago, fruto de los nervios y la presión por causar una buena impresión, la mujer respiró hondo y se enderezó. Sabía que ese era un momento decisivo en su carrera y no podía permitirse dudar. Cada movimiento debía ser medido, cada palabra debía transmitir confianza. Llegó a la estación de enfermería, donde el bullicio de voces se apagó en cuanto la vieron. Un silencio incómodo se apoderó del lugar, y Marisa sintió que todas las miradas se esquivaban intencionalmente, como si su sola presencia hubiera generado una pausa colectiva. «Disculpa», dijo esforzándose por mantener la firmeza en su voz, a pesar de que el nerviosismo comenzaba a asomarse. «Soy Marisa Gómez, la nueva enfermera. ¿Podrías indicarme dónde está la oficina de la jefa de enfermeras?» Una enfermera rubia, sentada detrás de un escritorio, alzó la vista. Sus ojos azul claro se abrieron ligeramente al verla y después de un breve instante de vacilación, esbozó una sonrisa ensayada, una que no alcanzaba a sus ojos. «Claro», respondió con un tono cortés, aunque distante. «Al final del pasillo, la tercera puerta a la derecha». Marisa asintió agradecida y comenzó a caminar por el largo pasillo, sintiendo las miradas que la seguían. Era imposible ignorar la tensión en el aire, y cada paso suyo, marcado por el sonido rítmico de sus zapatos sobre el suelo, parecía amplificar esa sensación. No era solo el peso de los ojos de sus compañeros lo que sentía,
sino algo más profundo, una sensación de que estaba fuera de lugar en un mundo donde lo importante no siempre era la habilidad, sino las apariencias y las conexiones. El camino hacia la oficina de la jefa de enfermeras era un pequeño recorrido físico, pero un largo trayecto emocional para Marisa. Sabía que tendría que demostrar su valor a cada paso. Mientras se acercaba a la oficina, un hombre alto y distinguido, con una bata blanca, salió de una habitación cercana. Su cabello entrecano y su porte imponente revelaban que era un médico de alto rango. El corazón de Marisa latió con esperanza. Tal vez esta era la oportunidad de causar una buena impresión. «Buenos días, doctor», saludó, sonriendo con amabilidad. «Soy Marisa Gómez, la nueva enfermera que comienza hoy. Un placer conocerlo». El médico la miró con frialdad. Sus ojos grises no mostraban emoción alguna. «Soy el doctor Steven Anderson», respondió sin entusiasmo. «Supongo que ya te han explicado nuestros protocolos». Antes de que Marisa pudiera responder, el doctor Anderson añadió de inmediato: «Mantenemos estándares muy altos en este hospital. Espero que estés a la altura». Sin esperar su respuesta, el doctor pasó de largo dejando a Marisa sola en el pasillo, con su mano aún extendida, que lentamente bajó hasta su costado. Aunque el encuentro la desalentó, decidió no permitir que arruinara su día. Tomó una respiración profunda, enderezó los hombros y golpeó suavemente la puerta de la oficina de la jefa de enfermeras. Mientras esperaba una respuesta, su mente viajó de vuelta a los días en la escuela de enfermería y las palabras de su madre comenzaron a resonar en sus pensamientos. «Hija», le había dicho su madre con una mezcla de orgullo y preocupación, «tendrás que luchar el doble que los demás, pero nunca dejes que te vean flaquear. Vienes de una larga línea de mujeres fuertes, y esa fortaleza también vive en ti». Recordó las largas noches de estudio, las horas extra en el laboratorio y esa constante presión de demostrar que merecía estar allí. También rememoró las miradas de sorpresa cuando sacaba buenas calificaciones y los comentarios murmullados de sus compañeros que cuestionaban si realmente merecía su lugar. Pero a pesar de todo, había persistido. Se graduó como la mejor de su promoción. Su dedicación y talento acallaron incluso a los más críticos. Ahora, de pie en los pasillos de aquel prestigioso hospital, se aferraba a esos recuerdos para encontrar la fuerza. Había superado obstáculos antes y estaba segura de que lo haría nuevamente. La puerta se abrió revelando a una mujer de mediana edad con una expresión severa. «Supongo que usted es la señorita Gómez», dijo de manera brusca. «Pase. Tenemos mucho que hacer y no hay tiempo que perder». Marisa la siguió al interior, decidida a hacer todo lo posible para que las cosas salieran bien. Lo que aún desconocía era que su llegada desencadenaría una serie de cambios en el Hospital General de Massachusetts, desafiando los prejuicios arraigados y sacando a la luz la cultura tóxica que se ocultaba detrás de su reputación intachable. El resto de su primer día transcurrió en una vorágine de orientaciones, presentaciones y un sinfín de papeleo. Todo parecía ir bien, salvo por el hecho de que las demás enfermeras no parecían aceptarla del todo. Cada vez que intentaba iniciar una conversación informal con alguna de sus compañeras, recibía respuestas educadas, pero frías y distantes, haciéndola sentir como una extraña en lo que se suponía debía ser un ambiente colaborativo. La situación empeoró cuando, al final de su turno, mientras recogía sus cosas para irse a casa, escuchó una conversación cercana. «¿Viste a la nueva enfermera?», susurró una de las mujeres. «Sí, no sé en qué estaban pensando», respondió otra. «No entiendo por qué le dan trabajo a gente como ella». La mano de Marisa se detuvo al cerrar su casillero y sintió cómo su corazón se hundía. Había esperado que la frialdad del principio fuera solo nerviosismo por el primer día, pero la realidad se estaba volviendo dolorosamente clara. Este no era solo un nuevo empleo, iba a ser una lucha diaria contra prejuicios y estereotipos profundamente arraigados. Al salir del hospital, Marisa sentía el peso del día cargado sobre sus hombros. Se dirigió hacia la parada del autobús, con su mente sumida en un torbellino de emociones. La emoción y entusiasmo de esa mañana se habían desvanecido,
dejando en su lugar una sensación persistente de duda y aislamiento. Sentada en el banco de plástico duro, sacó su teléfono y marcó un número familiar. Después de 2 timbres, una voz cálida y reconfortante respondió al otro lado. «Hija, qué alegría escucharte. ¿Cómo te fue en tu primer día?». Al oír la voz de su madre, la joven sintió cómo las lágrimas amenazaban con brotar. Respiró profundamente, decidida a no quebrarse en público. «Fue difícil, mamá», contestó en un susurro casi inaudible. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, seguido de la voz de su madre, cargada de comprensión. «Marisa María Gómez, escúchame bien. Has trabajado demasiado para que alguien te haga sentir inferior. Recuerda quién eres y de dónde vienes. No estás allí solo por ti misma. Estás allí por todas esas niñas latinas que sueñan con caminar por esos mismos pasillos algún día». Marisa cerró los ojos y dejó que las palabras de su madre la envolvieran. «Lo sé, mamá. Es solo que no esperaba que fuera tan complicado». «Nada que valga la pena es fácil, mi amor», respondió su madre con firmeza. «Pero llevas contigo la fortaleza de generaciones. Mantén la cabeza alta, haz tu trabajo mejor que nadie y no permitas que te vean flaquear, ¿me entiendes?». «Sí, mamá», respondió Marisa, «lo entiendo». Cerró la llamada sintiéndose más fuerte. Sabía que podía enfrentar cualquier desafío. Las semanas siguientes transcurrieron como una lenta combustión. Cada día parecía añadir más tensión al ya difícil entorno de trabajo. La frialdad inicial que Marisa había experimentado al principio evolucionó hacia una forma de exclusión más sutil, menos evidente, pero igualmente imposible de ignorar. Durante sus rondas matutinas, no pudo evitar notar cómo era tratada de manera diferente en comparación con sus compañeras. El doctor Steven Anderson, en particular, parecía disfrutar buscando fallos en su trabajo, sin importar cuán diligente fuera. «Enfermera Gómez», llamó el doctor Anderson una mañana desde la abarrotada estación de enfermería. «Espero que ya esté bien familiarizada con nuestros protocolos. No podemos permitirnos errores». El énfasis que puso en la palabra errores le provocó un escalofrío. Marisa lo miró directamente a los ojos, decidida a no dejarse intimidar. «Por supuesto, doctor Anderson. Le aseguro que conozco todos los procedimientos del hospital a la perfección». El doctor levantó una ceja y una sonrisa sarcástica apareció en las comisuras de sus labios. «Ya lo veremos, ¿no?», respondió con tono despectivo. Su actitud no pasó desapercibida para Marisa ni para las otras enfermeras, quienes fingían estar ocupadas, pero claramente estaban pendientes de la conversación. Los comentarios maliciosos no eran lo peor. Marisa los había soportado toda su vida. Aunque le afectaban, sabía cómo tolerarlos. Lo que realmente no podía aguantar era que siempre le asignaran las tareas más difíciles y desagradables. Mientras sus compañeras atendían a los pacientes más amables, ella siempre terminaba encargándose de los más complicados y groseros. «Marisa, ¿te importaría llevar al señor Miller a la habitación 305?» preguntó una de sus compañeras con un tono exageradamente dulce. «Hoy no ha tenido un buen día», añadió, aunque Marisa sabía que esa era una descripción muy suave. El señor Miller era famoso por sus arrebatos racistas, y esa semana ya había hecho llorar a 2 enfermeras. Sin embargo, Marisa aceptó la tarea con profesionalismo, decidida a demostrar su valía una vez más. Tomó una respiración profunda, preparándose para el torrente de insultos que sabía que vendría, y entró en la habitación. «¿Qué haces aquí?», dijo el hombre en cuanto la vio. «Les dije que no quería que ninguna extranjera me tocara». «Señor Miller, estoy aquí para controlar sus signos vitales y cambiarle el vendaje. Le garantizo que estoy perfectamente capacitada para brindarle la atención que necesita», respondió Marisa con calma. Mientras trabajaba, soportando una avalancha continua de insultos y comentarios poco agradables, mantuvo su compostura. Completó cada tarea con precisión y cuidado, negándose a dejar que los prejuicios del señor Miller afectaran su trabajo. Al salir de la habitación, el doctor Anderson la esperaba. «¿Todo en orden, enfermera Gómez? Parecía que había algo de alboroto», comentó con una expresión de falsa preocupación.
Marisa lo miró directamente a los ojos. Los signos vitales del señor Miller son estables y le he cambiado el vendaje. ¿Hay algo más que necesite de mí, doctor Anderson? Por un instante, el médico pareció sorprendido, pero rápidamente su rostro volvió a mostrar su habitual expresión de condescendencia. Bueno, esperemos que puedas mantener esa actitud con todos tus pacientes. No queremos ninguna queja, ¿verdad? El doctor se alejó dejando a Marisa con la sensación de que acababa de superar una prueba injusta que nunca debió enfrentar. El punto culminante de ese largo día llegó mientras esperaba el autobús. Había sido un turno agotador y lo último que deseaba era encontrarse con otro de sus desagradables compañeros de trabajo. Sin embargo, en ese momento, un Mercedes negro pasó frente a la parada y bajó la ventanilla. ¿Esperando el autobús? Qué triste que con el salario de enfermera solo puedas aspirar a eso, dijo el doctor Anderson desde dentro del coche, mostrando una sonrisa burlona antes de acelerar e irse. Después de eso, Marisa comenzó a cuestionarse si todo ese esfuerzo realmente valía la pena. El ambiente laboral no hacía más que empeorar, y ahora incluso la acosaban fuera del hospital. La emoción y esperanza que había sentido aquel primer día parecían un recuerdo distante. Lo que Marisa no sabía es que un aliado inesperado estaba a punto de entrar en su vida. Alguien que inclinaría la balanza a su favor y expondría los profundos prejuicios que se habían enraizado dentro de las paredes del hospital durante tanto tiempo. La mañana siguiente comenzó de manera diferente. El hospital estaba más agitado de lo normal, con las enfermeras corriendo de un lado a otro, preparando una habitación nueva. ¿Qué está pasando?, preguntó Marisa intrigada al llegar a su turno. Una de las enfermeras, olvidando momentáneamente su habitual frialdad, le respondió emocionada. Tenemos un paciente VIP en camino, un pez gordo que tuvo un accidente de esquí. Al parecer, se ha roto un brazo y una pierna. Antes de que Marisa pudiera hacer más preguntas, apareció el doctor Anderson con su típica expresión seria. Enfermera Gómez, la llamó con tono cortante. Necesito que te encargues del nuevo ingreso en la habitación 412. El señor Alan Torres sufrió un grave accidente esquiando y tiene un brazo y la pierna fracturados. Espero que le brindes la mejor atención posible. Marisa asintió, comprendiendo que esta era otra prueba para ella. Por supuesto, doctor Anderson. Me ocuparé de ello de inmediato, respondió con profesionalismo. Se dirigió a la habitación donde acababan de ingresar al nuevo paciente. El revuelo que había causado su llegada indicaba que este hombre debía ser muy importante. Al entrar, lo primero que vio fue a un hombre de mediana edad tumbado en la cama, con brazo y pierna enyesados. A pesar de su estado, había en él una presencia de tranquila autoridad. «Buenos días, señor Torres», saludó Marisa, acercándose a la cama con una sonrisa cálida. «Soy la enfermera Marisa Gómez y me encargaré de su cuidado durante su estancia aquí». El señor Torres la observó con una mirada aguda y analítica. «Buenos días, enfermera Gómez», respondió con voz sorprendentemente fuerte, considerando su condición. «Aprecio tu ayuda. No esperaba terminar aquí tras mi accidente de esquí», comentó con un toque de ironía. Mientras Marisa revisaba sus signos vitales y evaluaba su estado, sentía la mirada atenta del paciente que seguía cada uno de sus movimientos. No percibió ni prejuicio ni desdén en sus ojos, solo una curiosidad reflexiva. «Parece usted muy competente, enfermera Gómez», comentó el señor Torres mientras ella ajustaba su vía intravenosa. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí?». Marisa se detuvo sorprendida por el interés genuino en su tono. «Llevo unas semanas, señor», respondió con cuidado. «Ha sido toda una experiencia hasta ahora». El señor Torres alzó una ceja con una sonrisa apenas perceptible. «Ya veo», dijo con un matiz de diversión en su voz. «¿Le ha parecido este hospital digno de su prestigiosa reputación?». Marisa dudó, sin saber bien cómo responder. Afortunadamente, en ese momento el doctor Anderson irrumpió en la habitación, adoptando una actitud excesivamente alegre que Marisa no había visto en él antes. «Señor Torres», exclamó el doctor Anderson con una efusividad que sonaba falsa. «Confío en que la enfermera Gómez le esté brindando un excelente cuidado.
Solo asignamos a nuestro mejor personal para atender a nuestros pacientes más distinguidos. Marisa hizo un esfuerzo por mantener su expresión neutral, consciente de que el Dr. Anderson nunca había demostrado tanta confianza en sus habilidades antes. Sin embargo, el señor Torres pareció notar la incongruencia en su actitud. «Así es, Dr. Anderson», respondió Torres observando a ambos con detenimiento. «La enfermera Gómez ha sido impecable. Justo le estaba preguntando sobre sus experiencias en este lugar». La sonrisa del doctor titubeó por un segundo, pero rápidamente se recompuso. «Bueno, estoy seguro de que te dirá que todo ha sido excelente. Nos enorgullecemos de ofrecer un ambiente inclusivo», dijo con entusiasmo fingido. Marisa sintió una ola de rabia ante la flagrante hipocresía del Dr. Anderson, pero se mantuvo profesional. Sin embargo, el señor Torres pareció captar la tensión que flotaba en el aire. «¿Es eso cierto?», reflexionó Torres sin quitarle la vista de encima. «Espero experimentar este entorno inclusivo de primera mano durante mi estancia aquí». Parecía que el señor Torres veía más allá de la fachada impecable de la que el hospital tanto se jactaba. Una tarde, mientras Marisa cambiaba los vendajes del señor Torres, escuchó una conversación en el pasillo que la dejó helada. «No me importa lo que diga el Dr. Anderson», susurraba la voz de una enfermera. «No confío en esa tal Gómez para cuidar a nuestro paciente VIP. ¿Quién sabe lo que podría hacer?» «Lo sé», respondió otra voz, «pero no podemos decir nada o nos acusarán de racismo o algo así». Las manos de Marisa temblaron ligeramente mientras terminaba su tarea. El señor Torres, siempre observador, notó su angustia. «¿Todo bien, enfermera Gómez?», preguntó con voz suave. La joven enfermera forzó una sonrisa. «Por supuesto, señor Torres, no hay de qué preocuparse», respondió, intentando ocultar su malestar. Torres guardó silencio por un momento, estudiando su rostro con detenimiento. «¿Sabes?», dijo finalmente, «siempre he creído que el verdadero carácter de una persona se revela no en cómo trata a sus superiores, sino en cómo trata a aquellos que considera inferiores». Marisa levantó la mirada, sorprendida por lo mordaz del comentario. El señor Torres la observaba fijamente, y una chispa de complicidad brillaba en sus ojos. «He visto muchas cosas a lo largo de mi vida, enfermera Gómez, y puedo decirle que lo que he observado desde esta cama ha sido muy revelador». Antes de que Marisa pudiera responder, el Dr. Anderson irrumpió en la habitación, interrumpiendo su conversación. Con el paso de los días, Marisa comenzó a sentirse cada vez más aislada. La frialdad inicial de sus compañeras había evolucionado hacia una hostilidad más abierta, con susurros y miradas de desprecio siguiéndola a todas partes. El Dr. Anderson, al no enfrentar consecuencias por su comportamiento, se volvió más descarado en su intento de minarla. Una mañana, mientras Marisa revisaba las historias clínicas en la estación de enfermería, el Dr. Anderson se acercó con una pila de expedientes. «Enfermera Gómez», dijo con su habitual tono de falsa preocupación, «necesito que se encargue de estos casos hoy. Son bastante complicados, pero confío en que podrá manejarlos». Marisa echó un vistazo rápido a la pila y se dio cuenta de que representaba casi el doble de la carga de trabajo de sus compañeras. Sostuvo la mirada del doctor sin dejarse intimidar. «Por supuesto, Dr. Anderson, me ocuparé de ello inmediatamente», respondió con firmeza. El exceso de casos la mantuvo corriendo de un lado a otro durante todo el día. A pesar de lo abrumador de la situación, Marisa se negó a bajar sus estándares. Atendió a cada paciente con el mismo nivel de dedicación y profesionalismo. Al final de la jornada, apenas podía mantenerse en pie del agotamiento. Lo más desalentador fue darse cuenta de que sus compañeras eran plenamente conscientes de lo que estaba ocurriendo. Mientras atendía a un paciente, escuchó una conversación cercana. «¿Puedes creer que la dejen manejar todos esos casos críticos?», comentó una enfermera con desprecio. «Es como si estuvieran esperando que cometa un error». «Lo sé», respondió otra, «pero hay que admitir que es impresionante cómo sigue adelante. Yo ya me habría derrumbado». El hecho de que todos supieran del trato injusto que recibía y que a nadie pareciera importarle cambiarlo, la llenaba de tristeza y rabia al mismo tiempo. Se sentía sola, o al menos
Eso pensaba. La mañana siguiente comenzó con el mismo bullicio que cuando el señor Torres había llegado al hospital. Esta vez, sin embargo, el alboroto se debía a una operación delicada y riesgosa que realizarían por primera vez. Marisa inició sus rondas como de costumbre, suponiendo que no formaría parte del equipo quirúrgico, así que no afectaría su rutina diaria. No obstante, a mitad de la mañana, el doctor Anderson se acercó a ella con una mirada que de inmediato le hizo desconfiar. «Enfermera Gómez», dijo con un tono cuidadosamente neutral, «necesitamos que asista en la operación de emergencia esta tarde. Es un caso crítico y confío en que estarás preparada para ello». Marisa sintió una mezcla de sorpresa y sospecha. Ser invitada a participar en una operación de tan alto perfil normalmente sería un honor, pero viniendo del doctor Anderson, no podía evitar pensar que había un motivo oculto. «Por supuesto, doctor Anderson», respondió con cortesía, «estaré lista». La cirugía comenzó por la tarde. El ambiente en el quirófano estaba cargado de una tensión palpable. Era la primera vez que Marisa asistía en una operación de esa magnitud, por lo que sus nervios estaban a flor de piel, pero se esforzó por mantener la calma y anticipar cada necesidad del equipo y del paciente. Durante la mayor parte de la intervención, permaneció en silencio, concentrada en sus tareas, hasta que algo llamó su atención y su corazón se aceleró. El doctor Anderson, normalmente tan seguro y preciso, parecía dudar. Sus manos temblaban levemente mientras se preparaba para hacer una incisión crucial. En ese momento, Marisa se dio cuenta de que el médico estaba a punto de cometer un error que podría resultar fatal. Sin dudarlo, habló. «Doctor Anderson», dijo con voz clara y firme, «quizás deberíamos considerar abordar desde otro ángulo. La anatomía del paciente sugiere que sería más seguro». La sala se sumió en un silencio absoluto y todas las miradas se posaron en ella. El doctor Anderson la observó con una mezcla de sorpresa y enojo. Por un momento, Marisa temió que él rechazara su sugerencia de inmediato, pero luego, casi de manera imperceptible, el doctor asintió y ajustó su enfoque, siguiendo la recomendación de la joven enfermera. Al finalizar la operación con éxito, algunos de sus compañeros miraban a Marisa con respeto, mientras que otros, incluido el doctor Anderson, parecían visiblemente molestos. El médico se volvió hacia ella y le pidió que lo acompañara, indicando que necesitaba hablar con ella en privado. Marisa lo siguió fuera del quirófano, anticipando lo que estaba a punto de ocurrir. Su corazón latía con fuerza mientras caminaban. Anderson entró en una habitación cercana y comenzó a hablar, demasiado enfadado como para notar que era la habitación del señor Torres. «¿Cómo te atreves a cuestionar mi juicio dentro del quirófano?», siseó tan pronto como cerró la puerta para evitar que alguien más escuchara. «¿Tienes idea de con quién estás tratando? Tienes suerte de que no te despida ahora mismo por tu insubordinación». Marisa mantuvo su expresión calmada. «Doctor Anderson, solo estaba haciendo mi trabajo. La seguridad del paciente es…», comenzó a decir con serenidad. «¿Tu trabajo?», la interrumpió Anderson alzando la voz. «Tu trabajo es seguir órdenes, no pensar que sabes más que tus superiores. Es por eso que personas como tú no deberían estar en una institución tan prestigiosa como el Hospital General de Massachusetts. Estás aquí solo por un intento equivocado de diversidad, no porque tengas habilidades o conocimientos reales». Antes de que Marisa pudiera responder, una voz cortó la conversación, deteniendo al doctor Anderson en seco. «Doctor Anderson», dijo el señor Torres, con una autoridad serena que ninguno de los dos había escuchado antes, «creo que ha olvidado dónde está y con quién está hablando». Tanto Marisa como el doctor Anderson se volvieron sorprendidos al ver al señor Torres sentado en su cama con una expresión de ira contenida. «Señor Torres», balbuceó el doctor Anderson, mientras su rostro palidecía al comprender la magnitud de su error. «No me di cuenta de que estaba despierto. Le pido disculpas por molestarlo». «Oh, estoy bien despierto, doctor Anderson», respondió el señor Torres, entrecerrando los ojos. «Y he estado despierto por bastante tiempo, el suficiente para ver la forma vergonzosa en que usted y otros han tratado a la enfermera Gómez». La joven enfermera permaneció inmóvil, incrédula ante lo que estaba escuchando.
El señor Torres, el paciente reservado y tranquilo, ahora irradiaba una autoridad imponente que llenaba la habitación. «Señor Torres», intentó decir Anderson, su voz temblando levemente, «le aseguro que esto ha sido un malentendido». «No hay malentendido», lo cortó bruscamente Torres. «Lo que he presenciado es un claro patrón de discriminación y acoso, y eso termina ahora». ¿Quién es usted?», preguntó el doctor Anderson, intentando descifrar por qué un paciente VIP le hablaba de esa manera. El señor Torres sonrió sin un rastro de calidez. «Soy alguien que tiene el poder de decidir el futuro de este hospital. Y en este momento, doctor Anderson, no estoy inclinado a apoyar a una institución que permite un comportamiento tan abiertamente racista e inadecuado». Por primera vez desde que llegó a ese hospital, Marisa sintió que no estaba sola. Al fin, alguien había reconocido su realidad. «Creo que es hora de que tengamos una conversación seria sobre la cultura de este hospital. ¿No crees?», continuó Torres, mientras el rostro del doctor Anderson se tornaba cada vez más pálido al intentar mantener la compostura. Antes de que el médico pudiera responder, se escuchó un golpe en la puerta. Una enfermera nerviosa asomó la cabeza. «Doctor Anderson, el administrador del hospital lo está buscando. Es urgente». El hombre miró alternadamente entre la enfermera y Torres, claramente indeciso. Finalmente, asintió de manera rígida. «Continuaremos esta conversación más tarde, señor Torres. Enfermera Gómez, puede retirarse por ahora», dijo rápidamente saliendo de la habitación. «Enfermera Gómez», la llamó el paciente suavemente cuando estaba a punto de irse. «Creo que es hora de presentarme adecuadamente. Mi nombre es Alan Torres y soy el director ejecutivo de Healthcare United, uno de los conglomerados de atención médica más grandes del país». Los ojos de Marisa se abrieron con sorpresa al mirar a Alan. Healthcare United era una potencia en el ámbito médico, conocida por su influencia y recursos. De repente, los comentarios previos del señor Torres sobre tener el poder de crear o destruir el hospital cobraron completo sentido. «Señor Torres, yo…», comenzó, sin saber qué decir. «Por favor, siéntese», la interrumpió el hombre señalando una silla junto a su cama. «Creo que tenemos mucho de qué hablar». Durante la siguiente hora, el hombre le explicó que durante su estancia había descubierto la discriminación, las microagresiones y la cultura tóxica generalizada que parecía permear el hospital. «Su experiencia, enfermera Gómez, lamentablemente no es la única», dijo al terminar. «Siento mucho que haya tenido que pasar por esto. Creo que es hora de un cambio sistémico». En ese momento, alguien llamó a la puerta nuevamente. El administrador del hospital, visiblemente nervioso, entró en la habitación. «Señor Torres», dijo con voz ligeramente temblorosa, «tengo entendido que ha habido cierta preocupación sobre las prácticas de nuestro hospital. Le aseguro que tomamos estos asuntos muy en serio». El hombre levantó una ceja. «Porque, por lo que he observado, lo único que se toma en serio aquí es mantener un status quo obsoleto y discriminatorio», respondió fríamente Torres. El administrador palideció. Claramente no esperaba recibir una crítica tan directa. «No estoy seguro de entender. Tenemos iniciativas de diversidad», insistió. «Las iniciativas no son suficientes», dijo Torres tajantemente. «Lo que necesitan es una revisión completa de la cultura de su hospital». Durante los siguientes minutos, el señor Torres expuso sus demandas de cambio. Solicitó una investigación completa sobre las prácticas discriminatorias, capacitación obligatoria sobre diversidad e inclusión para todo el personal, y una renovación de las prácticas de contratación y promoción del hospital. «Y en cuanto al doctor Anderson», dijo el hombre con voz firme, «espero que su conducta sea investigada a fondo. Sus acciones no solo fueron poco profesionales, sino también discriminatorias y potencialmente peligrosas para la atención al paciente». El administrador, dándose cuenta de la gravedad de la situación, asintió aturdido. «Por supuesto, señor Torres, comenzaremos a implementar estos cambios de inmediato». A medida que avanzaba el día, la noticia sobre la verdadera identidad del paciente y los cambios que estaba exigiendo se fue extendiendo por todo el hospital. El ambiente en los pasillos del hospital se tornó eléctrico.
Una mezcla de miedo, anticipación y para algunos esperanza. Al terminar su turno, Marisa se dirigió a la habitación del señor Torres una vez más. Lo encontró sentado, luciendo cansado pero satisfecho. Enfermera Gómez, la saludó con una cálida sonrisa. Espero que no le importe, pero la he recomendado para formar parte del Comité de Diversidad e Inclusión que acaba de crearse. Sus experiencias y conocimientos serán invaluables para transformar este hospital. Una oleada de emoción y esperanza recorrió a Marisa. Gracias, señor Torres, respondió emocionada. El señor Torres negó con la cabeza. No, gracias a usted, enfermera Gómez. Su valentía y profesionalismo ante la adversidad han sido inspiradores. Me ha recordado por qué me dediqué a la atención médica en primer lugar, para marcar una diferencia en la vida de las personas. Esa noche, Marisa volvió a su hogar con una sensación de triunfo. Las cosas realmente estaban comenzando a cambiar. El lunes por la mañana, al llegar al hospital, encontró una gran actividad. Había camionetas de los noticiarios estacionadas afuera, y los reporteros buscaban desesperadamente a alguien que pudiera hacer declaraciones. En el interior el ambiente era tenso, con el personal reunido en pequeños grupos, susurrando nerviosamente. Al llegar a la estación de enfermeras, Marisa vio al doctor Anderson siendo escoltado por seguridad hacia las oficinas administrativas. Sus miradas se cruzaron brevemente, y Marisa notó una mezcla de ira y miedo en los ojos del doctor antes de que se lo llevaran. «Marisa», la llamó una voz. Era Emma, una de las enfermeras que anteriormente había sido distante con ella. «Solo quería disculparme por cómo te he tratado». Marisa asintió aceptando la disculpa, sin estar completamente segura de qué decir. Antes de que pudiera responder, una voz sonó a través del sistema de megafonía del hospital. Todos los miembros del personal deben asistir a una reunión de emergencia en el auditorio principal en 30 minutos. La asistencia es obligatoria. El auditorio estaba lleno cuando Marisa llegó. Encontró un asiento cerca del fondo, sintiéndose muy consciente de las miradas curiosas y los susurros que la rodeaban. Al frente de la sala, pudo ver al señor Torres, ahora vestido con un traje elegante a pesar de los yesos, conversando en voz baja con el administrador del hospital y otras personas que parecían ser oficiales. Cuando la sala se calmó, el señor Torres se acercó al podio. Su presencia captó de inmediato la atención y los susurros se desvanecieron en un silencio tenso. «Buenos días», comenzó con una voz firme y autoritaria. «Para quienes no me conocen, soy Alan Torres, director ejecutivo de Healthcare United. Durante la última semana he sido paciente aquí, recuperándome de un accidente de esquí. Durante este tiempo, he tenido la oportunidad de observar el día a día y la cultura de este hospital». Hizo una pausa, mirando a todos los presentes. Lo que presencié fue profundamente preocupante. Vi una cultura de discriminación, prejuicios y comportamiento poco profesional que no tiene lugar en la atención médica moderna. Un murmullo recorrió la multitud. Algunos miembros del personal se removieron incómodos en sus asientos, mientras que otros asintieron en señal de acuerdo. «Permítanme ser claro», continuó el señor Torres. «Los incidentes que observé, especialmente el trato hacia la enfermera Marisa Gómez, no son casos aislados. Son síntomas de un problema sistémico que se ha dejado crecer durante demasiado tiempo». Marisa sintió que todas las miradas en la sala se dirigían hacia ella. «Quienes hayan incurrido en conductas discriminatorias enfrentarán consecuencias. Esto incluye al Dr. Anderson, quien ha sido suspendido mientras se lleva a cabo una investigación completa de su comportamiento», continuó Torres. El anuncio provocó otra ola de susurros entre la multitud. Algunos parecían aliviados. «Entiendo que estos cambios pueden ser difíciles para algunos», añadió el director ejecutivo. «Pero el cambio es necesario. Y quiero dejar algo claro. No se trata solo de hacer lo correcto desde un punto de vista moral, sino también de asegurar la mejor atención posible para nuestros pacientes. Un ambiente laboral diverso, inclusivo y respetuoso produce mejores resultados para todos. Finalmente, me gustaría presentar a la persona que liderará muchos de estos cambios.
La enfermera Marisa Gómez ha aceptado el cargo de directora de diversidad de este hospital. Sus experiencias y conocimientos serán invaluables en el camino hacia una institución mejor, concluyó Torres. Una oleada de orgullo y nerviosismo recorrió a Marisa mientras los aplausos llenaban la sala. No esperaba este anuncio, ya que solo había discutido en privado con el señor Torres la posibilidad de unirse al Comité de Diversidad e Inclusión. Mientras se dirigía hacia el frente, siguiendo la invitación de su nuevo colega, notó diversas expresiones en los rostros de sus compañeros: sorpresa, respeto y, en algunos casos, resentimiento persistente. Parada frente al podio, Marisa respiró profundamente antes de dirigirse al grupo. Gracias, señor Torres. A todos ustedes quiero decirles que me presento aquí no como una adversaria, sino como una colega que cree en el potencial del Hospital General de Massachusetts y de cada uno de los que están en esta sala. El camino que tenemos por delante no será fácil, pero me comprometo a trabajar con todos para crear un hospital donde cada miembro del personal se sienta valorado y cada paciente reciba la mejor atención, sin importar su origen. Ese día su vida cambió radicalmente. Asumió su rol como directora de diversidad y comenzó a esforzarse por seguir avanzando, impulsando cambios no solo en ese hospital, sino también en otros centros médicos. Un año después de aquel crucial día de la intervención del señor Torres, Marisa se encontraba frente a un auditorio lleno en una conferencia nacional sobre atención médica. Hace un año, comenzó Marisa, era una enfermera a punto de rendirse. Hoy, estoy aquí como prueba viviente de que el cambio es posible, de que una sola voz puede marcar la diferencia. He luchado mucho para llegar hasta aquí. Algunos dirán que fue suerte, otros dirán que no lo merezco. No puedo cambiar lo que todos piensan, pero puedo luchar para que nadie más tenga que pasar por lo que yo viví. Me enorgullece haber asumido el puesto de directora del Hospital General de Massachusetts. Agradezco a mi madre por confiar en mí y agradezco a Alan Torres por creer que personas como yo merecen el mismo respeto que cualquier otra. Y les agradezco a ustedes por invertir en esta nueva clínica para residentes extranjeros de bajos recursos y por mejorar las prácticas de atención médica. El auditorio estalló en aplausos, y el señor Torres, sentado entre la multitud, se levantó para dedicarle una sonrisa de orgullo. Habían logrado mucho en poco tiempo. Pronto inaugurarían una nueva clínica junto al hospital, donde ella sería la directora general. De niña, nunca se había permitido soñar tan alto. Solo quería ayudar a las personas a tener una vida mejor, y ahora lo había conseguido a pesar de todas las adversidades. Esta historia nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la perseverancia y el coraje pueden generar un cambio profundo. Marisa no solo transformó su vida, sino que allanó el camino para que muchos otros pudieran tener oportunidades justas. A veces, una sola voz es suficiente para iniciar una revolución silenciosa que derribe barreras, transforme instituciones y, lo más importante, inspire a otros a no rendirse. Y así, queridos oyentes, termina nuestra historia. Una historia llena de esperanza y lucha que espero te haya conmovido tanto como a mí. No olvides suscribirte, compartir y darle un me gusta a este video para seguir trayendo historias inspiradoras como la que verás ahora mismo en tu pantalla.